Bueno, gracias hermanos por invitarme, al pastor Isma, y por este tiempo que podemos estar juntos aquí esta mañana presencialmente. Una de las cosas que más me afecta a mí a la hora de predicar es cuando tengo que predicarle a un aparato, a un móvil o a una cámara. Pero en este caso me alegro mucho que podamos hacerlo al menos con un grupo de personas presentes que estáis aquí. Y también quiero saludar y expresar mi gratitud a los hermanos que están viéndonos a través de la forma virtual. Así que quiero desearos una bendición muy especial para estas Navidades, a vosotros y vuestras familias, y también a los que nos están viendo en la distancia. Esta mañana vamos a considerar algunos aspectos de la Navidad, lo que yo he llamado el corazón de la Navidad o el sistema endocrino de la Navidad. Pues claro, hoy en día cuando llega la Navidad aparecen toda una serie de fiestas, de actitudes, de acciones que realmente uno se pregunta si la gente entiende lo que es la Navidad o qué. Y muchas de las cosas que se dan no tienen nada que ver con el aspecto de la Navidad. Hoy es lo que llaman el cuarto domingo de Adviento. Sabéis que hay 4 domingos antes de la Navidad que anuncian la venida del Mesías y que nos llaman a prepararnos para esa venida o ese encuentro con el Mesías. Pero lo cierto es que la venida del Mesías ya ocurrió hace 2000 años. Entonces, ¿qué es lo que nos trae el Adviento? Hemos perdido ya la expectativa de que Él venga, porque Él ya vino. Ya. Pero hay otra venida. Y eso es lo que yo no sé si la gente son conscientes de que estamos esperando una segunda venida. Y en esa segunda venida no será como la primera, será muy diferente. En esa segunda venida ya no será el Cordero de Dios, el siervo sufriente que viene a este mundo. En esa segunda venida será el Rey de Reyes, Señor de Señores, que viene a este mundo y no ya para sufrir como sufrió la humillación y la cruz y la maldición, viene para establecer justicia en esta tierra, cual nunca la humanidad la ha conocido. Así que nosotros debemos de ser conscientes de que cada Navidad nos tiene que estar preparando o estamos llamados a prevenir esa segunda venida, que realmente va a ocurrir en algún momento de la historia. Al igual que ocurrió la primera venida dentro de la historia, la segunda venida va a ocurrir también dentro de la historia. Pero estamos viviendo en un tiempo extraño, por esto del COVID. Notad que ha paralizado las actividades, los trabajos, las relaciones. Estas Navidades van a ser muy diferentes de las Navidades de otros años. No solamente en España, va a serlo también en el mundo entero. Y realmente estas Navidades van a ser extrañas. Y nosotros debemos de pararnos a pensar ¿por qué? Yo me pregunto si esto que está ocurriendo con el COVID es una advertencia de Dios a la humanidad de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Yo me pregunto, ¿qué pensaba Dios los demás años cuando llegaba el tiempo de la Navidad y Él veía que la Navidad para el mundo eran simplemente diversiones, fiestas, carrozas, celebraciones, vicios y todo aquello que hemos visto en el pasado, que este año no va a ocurrir?
¿Es acaso un mensaje de Dios al permitir esa pandemia para que el ser humano se pare a reflexionar y que de verdad llegue a pensar en el significado y en el sentido y en el corazón de la Navidad? Pues será una cuestión que habrá que pensar. Yo creo que la gente de nuestra sociedad deberían de pararse a reflexionar cómo están viviendo. Hoy en día se ha rechazado a Dios en todos los niveles, en las escuelas, en la ciencia, en la investigación, y sin embargo esta pandemia lo que ha traído es la demostración de la incapacidad del ser humano para poder controlar lo que pensábamos que estaba controlado, lo que pensábamos que teníamos suficiente inteligencia y suficiente preparación en todas las áreas, digamos, de la tecnología, de la medicina y de otros campos para poder controlar. Y sin embargo, algo tan insignificante como es un virus ha llegado a controlar no solamente a países, sino a controlar al mundo entero, estando todos sumidos en una especie de control que nos produce miedo, angustia, temor en cuanto a la contaminación, en cuanto a lo que pueda ocurrir, en cuanto a la economía, etcétera, etcétera. Yo me pregunto si esto es un mensaje del cielo para que el ser humano se pare a pensar. No tanto a pensar en divertirse, sino a pensar qué es el sentido de esta vida. La vida es muy frágil. La vida es algo que realmente puede tornarse catastrófico en un momento determinado. No solamente por esto del virus, sino también por una serie de movimientos a nivel mundial en cuanto a los poderes fácticos de este mundo, zonas de determinados lugares del mundo donde políticamente se están organizando para poder dominar a las otras zonas. Y me recuerdan palabras de Jesús cuando él advertía acerca de los rumores de guerra, de las tensiones, de la falta de amor, del hedonismo, de la actitud de pasar olímpicamente de Dios y de realmente buscar el propio placer del ser humano. Evidentemente, como hemos visto en estas imágenes y hemos cantado, la escena de la Navidad se produce en Belén de Judea. Aquellos que hemos estado en Israel y que hemos ido a Belén, estuvimos en un sitio donde hay una catedral, donde dicen que allí fue donde ocurrió el nacimiento de Jesús. Pero posteriormente fuimos a visitar lo que se llama el Campo de los Pastores. Y ahí en el Campo de los Pastores existen unas cuevas en la roca por diferentes lugares donde los pastores guardaban el rebaño dentro de esas cuevas en el invierno. Y esas cuevas tienen diferentes departamentos. Aquellos que fuisteis con nosotros os acordaréis de eso. Tienen diferentes departamentos. Es muy probable que esos pastores entraban a las ovejas dentro de la cueva y ellos, los pastores, dormían en uno de esos departamentos de la cueva, o sea que ahí tenían calefacción gratis. Pero lo más significativo, y creo que lo compartí una vez con vosotros, es que los pastores de Belén eran los que cuidaban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo de Jerusalén. Belén y Jerusalén están muy cerca. Por tanto, esas ovejas que ellos cuidaban eran ovejas limpias, sin mancha, sin defecto. Y eran las ovejas que posteriormente, día a día, en el templo de Jerusalén se sacrificaban animales, ovejas. Pues esas eran las ovejas que cuidaban los pastores de Belén. Jesús es descendiente directo del rey David, porque David era de Belén, de Judea. Y las ovejas que cuidaban esos pastores iban a ser sacrificadas en el templo. Qué curioso
que el Mesías, el Cordero de Dios, nace en un lugar, en una de esas cuevas. Porque dice claramente el texto de Lucas que le pusieron al nacer, ¿dónde? En un pesebre. Le pusieron en un pesebre, en un lugar de esa cueva donde se ponía la comida para las ovejas. Así que debemos de pensar en cómo la historia de la Navidad tiene una vinculación con el sacrificio que Cristo iba a ofrecer en la cruz. El Cordero de Dios fue cuidado por aquellos pastores también que cuidaban a las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Jesús sería sacrificado en el templo 33 años después. No en el templo, sino fuera del templo, porque él tuvo que ser sacrificado como maldición. Acordaos de eso. El que era perfecto tuvo que ser condenado como maldito. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3. Él fue hecho maldición para que nosotros recibiésemos bendición. Es por eso que él no pudo ser sacrificado en el templo, sino que le sacaron fuera de la ciudad para morir como un malhechor. Pero en esa sangre que él derramó es la sangre que nos limpia a la humanidad, a aquellos que creen en él, del pecado que hemos heredado de Adán, del primer Adán. Así que en el postrer Adán, en Jesús, tenemos la salvación, la única vía de salvación para el ser humano, para restaurar la relación con Dios. Sabéis que en Navidad es el momento en que por antonomasia se reúnen las familias, aunque ahora estará prohibido para muchos. Realmente la Navidad lo que viene a significar es el momento en el que la obra de redención de Dios para que el ser humano restaure su relación con Dios Padre y pueda tener vida eterna, como el primer Adán tenía vida eterna cuando fue creado por Dios. Ahora en el postrer Adán es que esa relación que se rompió cuando Adán quiso ser Dios, esa relación se rompió. Ahora en el postrer Adán, esa relación puede volver a restaurarse. Y por eso el apóstol Juan escribe allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente la Navidad está vinculada con la cruz de Jesús. Y curiosamente el día 12 de este mes de diciembre apareció un artículo en el periódico en el que se relata el hecho de que acaban de hacer las obras de reconstrucción en lo que se llama el Herodión, que es el lugar, es una fortaleza que edificó Herodes antes de morir, y la edificó para protegerse a sí mismo, pero también para poder ser enterrado allí. Allí han encontrado la tumba de Herodes. Ese Herodión está a 5 kilómetros de Belén. Herodes fue un hombre obsesionado por la muerte, obsesionado porque pensaba que todo el mundo le querían matar. Y por ello lo que él hizo fue matar a medio mundo, por así decir. Es curioso, ¿no? Él edificó el Herodión, edificó Masada, edificó Cesarea Marítima, que todo eran fortalezas, eran grandes palacios con mucha riqueza. Y siempre estaba obsesionado por la muerte. A 5 kilómetros de allí, de este Herodión, allí nació el Mesías, el Rey de Reyes.
Herodes en un palacio, el Mesías en un pesebre. El Rey de Reyes. ¿Os dais cuenta la diferencia? ¿Ha cambiado algo el mundo? Es lo mismo. Los ricos quieren su seguridad, su protección, se protegen a sí mismos. Ricos, políticos, los que tienen poder. Viven obsesionados por la muerte. Pero aquel que es Rey de Reyes sabe que tiene un objetivo al nacer. Viene para morir. Y no muere por él mismo. Él muere por los demás. Por tanto, volviendo al texto del que hemos hablado en Juan, capítulo 3, versículo 16, nos damos cuenta de que esta expresión que estéticamente es tan atractiva en la Biblia, que es tan agradable y que la conocemos tan bien, es lo que podríamos llamar el corazón de la Navidad. Lo que realmente nos habla del corazón de Dios, porque el corazón de la Navidad es el corazón de Dios. Y lo primero que encontramos ahí es la motivación de Dios, la motivación de Jesús para venir a esta tierra. Y la motivación de Dios fue el amor, porque de tal manera, dice Juan, amó Dios al mundo. Lo que movió a Dios fue el amor que Él tiene por el mundo, y cuando dice el mundo se refiere a todas las personas. El amor de Dios por el mundo, eso fue lo que le motivó. La Navidad tiene una motivación cualitativa, que es el amor. No es un rito, no es una tradición, no es una vulgaridad, no es una simple religiosidad. No son cánticos y himnos y cosas sentimentales, es mucho más que eso, mucho más que eso. Es el hecho de que hay un Dios soberano que nos ha creado, nos ha diseñado, pero cuando vino el pecado nos separó de Él y Él busca cualquier cosa que en su justicia pueda restaurar nuestra relación. Y es ahí cuando en la eternidad Dios planificó la redención a través de su propio Hijo Jesús. Y es curioso que el amor de Dios es un amor que actúa, no es solamente un sentimiento. En muchos casos en nuestra sociedad se entiende el amor como un mero sentimiento, pero el amor de Dios es un amor que se manifiesta con acción. Y realmente debe ser así. Si amamos a una persona, no puede ser que simplemente sea un sentimiento, porque eso desaparece muy pronto. El día que nos levantamos de mal humor, ha cambiado el amor. El amor tiene que ser algo mucho más profundo, que nos lleve a una coherencia, a una forma de vivir diferente. Y cuando realmente entendemos el amor de Dios es que podemos responder con amor. Y eso es lo curioso, que el Dios de la Biblia es el único Dios de la mitología, aunque Él no es mitología, Él es historia, pero es el único Dios que establece una relación personal con el ser humano a través de esa motivación del amor. Él quiere ser amado como Él ama. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sabéis que dentro de la mitología lo importante es someterte a Dios, a ese Dios que no existe, porque las mitologías son solamente fantasías del cerebro humano, de la mente humana. Pero el Dios bíblico, que a lo largo de la historia se ha manifestado de muchas formas y muchas maneras, es el Dios que quiere establecer un vínculo con el ser humano, con cada persona, basado en el amor. Porque es el amor de Dios el que realmente le motiva a hacer lo que hizo, a sacrificar a su propio Hijo. No hay ningún Dios en la mitología que sacrifique a su Hijo para salvar al ser humano, a seres inferiores. Y ese Dios está motivado por el amor, pero ese amor de Dios, el apóstol Juan tiene que expresarlo
en términos que él no tiene palabras suficientes. Y por eso dice, porque de tal manera amó Dios. O sea, le faltan palabras para poder definir la intensidad y la magnitud del amor. Tiene que decir de tal manera. Como, no lo sé explicar, pero el amor de Dios es tan grande, tan incomprensible, tan alto, tan profundo, tan ancho, que no lo puedo expresar. Yo creo que en esta Navidad debemos de darnos cuenta, reflexionar, de que el Dios en quien creemos es el Dios que nos ama profundamente. A veces no lo sentiremos, pero eso no quiere decir que deja de amarnos. A veces el padre de este mundo, el diablo, nos hará dudar del amor de Dios, pero realmente eso es falso. Dios es el gran yo soy, el diablo es el gran yo no soy, él es padre de mentira. Y a veces escuchamos más esas voces cuando nos sentimos cansados, deprimidos o nos sentimos con falta de comprensión de por qué las cosas ocurren como ocurren. Pero lo cierto es que la palabra de Dios es fiel y esa palabra se cumplirá. Y en estos tiempos cuando parece que Dios está ausente y que parece que el poder del mundo triunfa y que lo que importa es el racionalismo y el humanismo, parece que Dios está como ausente. Tengamos cuidado con eso los creyentes también, porque realmente Dios cumplirá su palabra. Y para mí, lo que está ocurriendo en la historia en estos momentos, la historia de la humanidad, son señales que me dicen algo. Y lo que me dicen, tengo la convicción de que Jesús en esa segunda venida está cerca. No sabemos cuándo va a ocurrir. No sabemos el día ni la hora. Solamente Dios Padre lo sabe. Pero eso ocurrirá. Como os dije en otra ocasión, recordemos que estamos en el tercer milenio. El número 3 en la Biblia es muy significativo. 3 personas forman la Trinidad. En el tercer día resucitó Jesús. Y yo creo, es mi convicción, de que esto de la epidemia no es una casualidad, un accidente, sino que hay algo detrás de todo eso. Así que la cuestión es no vivir amargados, ni mucho menos, sino ilusionados. Porque todo esto que celebramos en la Navidad, mientras estemos aquí, es el deseo de ver a Jesús. Cuando nosotros fuimos a Israel, algunos de la iglesia vinieron, el hecho de ir y visitar los lugares históricos que tanto hemos leído y pensar ¿por qué son importantes estos lugares? Pues son importantes por la persona que amamos, Jesús. Él estuvo ahí. Él realmente predicó ahí. Él vivió, Él existió. Tenemos datos, tenemos imperios en el relato bíblico, personajes, tenemos lugares que realmente son parte de la historia. Pero esa historia nos habla de que la historia futura ocurrirá también. Y así como Él vino como un niño débil, como un siervo sufriente, llegará el momento en que Él aparecerá como el león de la tribu de Judá, para establecer justicia. Por tanto, no olvidemos la motivación de Dios y la motivación que debe haber en nuestros corazones al celebrar la Navidad, pero mirar a ese momento cuando le veremos cara a cara. En segundo lugar, lo que encontramos es el propósito, el medio por el que Dios manifiesta ese amor. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, envió a su Hijo.
lo que más quería. El amor de Dios le motivó a dar a su propio Hijo. Y eso requirió una gran humillación, porque Cristo no venía a ser servido, Él venía a servir. Y Jesús sabía que iba a morir, pero no solamente morir, Él iba a morir como un ladrón. Él iba a cargar con la maldad del ser humano sobre sí mismo. Eso era lo más grave, más que lo que sufrió físicamente. De manera que cuando Él sube a la cruz, como dice Pablo en Gálatas 3, Él fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros recibiésemos la bendición. De manera que cuando Cristo estaba colgado en la cruz, Él cargó con el pecado de la humanidad, de tal manera que el Padre, desde los cielos, tuvo que apartar su rostro de Él. Y ahí en las palabras de Jesús, cuando Él dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, ahí todos estos que no entienden realmente lo que hace Jesús, lo que está ocurriendo en ese momento histórico, como estos de los teatros, ¿no? Del Jesucristo Superstar, que presentan a Jesús como arrepintiéndose de haber subido a la cruz. Y realmente demuestra el analfabetismo bíblico que existe en este mundo, quizás intencionadamente, porque no les interesa comprender la verdad. Pero cuando Jesús dice esas palabras es porque realmente en su experiencia como humano y en su experiencia como Dios eterno que era, experimenta en el primer momento de su vida el abandono de Dios Padre, cuando Dios Padre tiene que ocultar su mirada de su Hijo, porque en ese momento Él es hecho maldición. Él está cargando el pecado del ser humano. Y es por eso que el Padre tiene que apartar su vista de Él. Pero en la resurrección, Él es glorificado. Por eso dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio y fue glorificado en el cielo. Esa es la actitud que debe de haber en nuestro corazón a la hora de pensar en la Navidad y en el sacrificio de Jesús. Así que notemos que el medio de Dios para salvar al ser humano y de expresar su amor es por medio de una relación personal. Él no envía un objeto, ni un programa, ni un rito, no envía una diversión, lo que envía es a su propio Hijo Jesucristo. Establecer la relación personal del ser humano con Dios requiere un mediador personal, porque lo que Dios quiere establecer es un vínculo personal con nosotros, con la humanidad. Y es por eso que encontramos ahí que el Cordero de Belén, el Cordero de Dios de Belén, pasa a ser el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el que aparece en Apocalipsis capítulo 5 como el león de la tribu de Judá. Y Él es el único digno, tanto el Cordero como el león, que aparecen allí en Apocalipsis capítulo 5, el único de desatar el libro de los 7 sellos. Si leéis ese texto en Apocalipsis, lo veréis. Ahí aparece el Cordero y aparece el león de la tribu de Judá. Los que vivieron la primera Navidad, o la única Navidad, pero la primera venida de Jesús, no esperaban a un Cordero como Mesías, esperaban a un león. Y los que ahora esperan al Mesías, quizás le esperan como un Cordero, pero no vendrá un Cordero, vendrá
el león de la tribu de Judá. Ahí es donde será ese momento de gozo para todos los creyentes, porque ya hemos sido redimidos, el Cordero ya fue sacrificado. Ahora esperamos al león de la tribu de Judá que establecerá su reino en esta tierra. Y para nosotros será un gozo. No solamente son palabras que debemos de decir cuando tenemos problemas, ¿no? A veces yo mismo lo he dicho, cuando te encuentras así en una situación difícil o de enfermedad o lo que sea, y dices, ojalá el Señor viniera pronto. No, debe ser un deseo constante de que el Señor venga, un clamor en nuestro corazón, Señor, ven pronto. ¿Por qué? ¿Porque quiero librarme de los problemas de aquí? No, quiero verte a ti cara a cara. Esa debe ser nuestra motivación. El hecho de ver al Mesías cara a cara, estar en su presencia. Finalmente, en este texto vemos cuál es el propósito. Cuando dice en la última parte del texto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una decisión personal. Es una cuestión que cada ser humano tiene que decidir. Puede decir sí o puede decir no. El apóstol Juan, en la primera carta que él escribe, allá al final de la Biblia, dice claramente, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. La cuestión es que cada persona tiene que decidir, no por una religión, tiene que decidir por una decisión y una relación. La relación, si quiere realmente establecer una relación con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Es esa decisión que tiene que tomar, pero ¿por qué hay tanta gente que no creen en Dios y sin embargo son capaces de creer en Buda y en todos los dioses de este mundo? Ese es el gran problema del ateísmo. Cuando uno decide no creer en Dios, en el Dios verdadero, es capaz de creer en todos los dioses. Es muy curioso eso. Pero hoy en día, fijaros que en muchos colegios, en muchas casas, no hay crucifijos porque los han sacado de los colegios y de las casas, etcétera, porque eso es ridículo, eso es no sé qué, no es progresista, y en comparación está Buda en figuras, en pósters, hacen meditación trascendental, etcétera, etcétera, tratando de buscar algo que no saben explicar, pero que experimentan un vacío profundo en su corazón. Y ese vacío solo lo puede llenar nuestro Creador, el Dios creador del ser humano, porque es el espíritu del ser humano el que anhela ese contacto, esa relación con su Creador. No hay nada material, no hay nada metafísico que pueda satisfacer esa necesidad profunda que tiene el ser humano. Y mucha gente van consumiendo lo que el mundo ofrece, tratando de satisfacer eso, sea materialismo, sea consumismo, sea hedonismo, sea placer, sea sexo, sea lo que sea, pero realmente no encuentran la verdadera satisfacción, la verdadera paz del corazón humano. Así pues, el propósito de Dios es la salvación de toda criatura. ¿Y por qué no se salvan? Juan lo dice más adelante, en el versículo 19, 3:16, 3 versículos más adelante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Os dais cuenta? Esta es la condenación. No que Dios quiera condenar al ser humano. Es que el ser humano no quiere venir a la luz. La luz vino al mundo en la persona de Jesús. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así pues, concluyo con esa cuestión importante
que tiene que ver con el corazón de la Navidad. Ojalá que en estas Navidades haya mayor reflexión, primeramente en el pueblo de Dios, acerca de los tiempos y las sazones en los que estamos viviendo en estos momentos. Pero no para tener miedo, sino para tener gozo, porque el Señor está cerca. Repito, yo no sé cuándo vendrá, pero sí sé una cosa segura que puedo deciros, y es que el Señor está más cerca hoy que hace 2000 años cuando escribieron el Nuevo Testamento, cuando Jesús habló de esa segunda venida. Estamos más cerca. Así que debemos de estar preparados ante toda la expectativa, el dolor, la frustración, la confusión que hay en el mundo en el cual nos ha tocado vivir este año, 2020. ¿Qué va a ocurrir en el próximo año? Pues no lo sabemos. Tampoco sabemos lo que va a ocurrir mañana. Pero lo que sí sabemos es que nuestras vidas pertenecen a Dios. Y debemos de fortalecer nuestra fe en esa convicción para seguir siendo luz en este mundo de oscuridad, en nuestro vecindario, en el colegio, los jóvenes, en el instituto, los niños, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos que ser luz en todas las relaciones humanas que tengamos. Así que, bueno, que el Señor nos fortalezca en medio de esta situación y que Él cree en nosotros una perspectiva de amor, pero también con la esperanza de verle pronto. Y ojalá que sea este año que viene. Ojalá que el año que viene celebremos la Navidad cada día con Él. Ojalá. Que así sea, hermanos. Amén.